Vamos a ver ahora en este vídeo lo que son las aptitudes y habilidades que debe tener un buen Community Manager. Y como intento ilustrar simplemente con el dibujo que podemos ver, a veces tiene que ser un Superman, un superdotado que tenga superpoderes, porque desde luego son tantas las acciones que tiene que desempeñar durante toda la jornada laboral, que a veces es muy difícil, desde luego, marcar un ritmo, una estrategia, desde luego una agenda y sobre todo una cosa que hay que tener en cuenta: normalmente no se tiene horario. Normalmente un Community Manager está activo lo que son 7 días a la semana durante 24 horas. Pues ¿por qué? Porque realmente si tenemos alguna crisis de reputación, que lo veremos detenidamente cuando veamos el módulo de las reputaciones y cómo gestionar las crisis, desde luego es muy importante que estemos ahí. De nada nos sirve si, por ejemplo, representamos la marca de un restaurante o de algún sitio de comidas. Imaginaros que tenemos un cliente muy enfadado que hace una serie de críticas, ya sea en Facebook o en Twitter, el mismo sábado por la noche. De nada sirve, como diría, si llegamos el lunes y es cuando creemos o queremos atajar esta crisis. Desde luego, desde el mismo sábado tenemos que estar alerta de que esto se ha producido y desde luego reunir a todo el equipo que tengamos para esto ya definido, marcar el protocolo de actuación en cuanto a las crisis de reputación, y si tenemos que trabajar un sábado hasta las 3 de la mañana con el director de la empresa, con el director de comunicación y el director de marketing, habrá que hacerlo, porque así es el mundo online. Entonces, si comenzamos a hablar un poco, primero he intentado hacer esta reflexión con títulos o autodidactas, perdón. Bueno, en un principio sí que es verdad que los profesionales iban aprendiendo de forma autodidacta tanto el cómo gestionar el día a día de las comunidades, el uso de las herramientas para monitorizar, por ejemplo, todas las acciones llevadas a cabo, o bien, lo que hablábamos antes, las crisis de reputación, cómo poder atajarlas y solucionarlas. Desde luego las marcas no sabían todavía cómo estar preparados ante toda esta avalancha de información. La verdad es que el problema es que no había información y sobre todo formación. Por tanto, cada día más o menos teníamos que ir leyendo y leyendo todo lo que se escribía y se publicaba en los blogs acerca del sector para ir por nuestra cuenta intentando aprender cómo llevar a cabo las estrategias lo más correctamente posibles. Sí que es verdad que hoy en día ya es posible formarse adecuadamente con títulos oficiales, con másters o con grados universitarios. Entonces un Community Manager no puede ser, desde luego, experto en todo, siempre lo decimos, por mucho que antes haya hecho la broma de los superpoderes, no es tal, no es la verdad. No es posible que sea experto tanto en SEO como en SEM, sea uno de los mayores conocedores de la analítica web, del marketing de contenidos, del email marketing, es verdad, pero sí que hay que tener una base, al menos una base, sobre todo una base amplia para poder poner en práctica las estrategias que nos va a marcar el Social Media Manager. Tampoco es válido, desde luego, un perfil exclusivamente técnico, como a veces se confunden algunas empresas que deciden poner al informático que tenemos en el departamento porque creen que un perfil que está todo el día en relación con el mundo de Internet es el que mejor va a llevar a cabo estas acciones, y no es verdad, porque por ejemplo un perfil técnico, ya puede ser un ingeniero informático, pues puede carecer de aptitudes muy importantes como la redacción, por ejemplo la curación de contenidos o simplemente el mantener una conversación con la comunidad o el tener la empatía suficiente para saber gestionar problemas o críticas de nuestros potenciales usuarios o clientes. Vamos a definir un poquito lo que serían las aptitudes técnicas que ha de cumplir, o si se puede, que debería cumplir nuestro Community Manager. Bueno, debe tener un conocimiento mínimo del sector en el cual la empresa desarrolla su actividad. Esto es importante, ¿por qué? Bueno, pues tengamos en cuenta que va a ser una persona que va a hablar en nombre de la marca y que va a ser su imagen. Es muy difícil, por ejemplo, si tienes que representar a una empresa o una marca, por ejemplo de automoción, que realmente llegue una persona que no sepa absolutamente nada de coches, pero nada de nada. Entonces no hay que ser experto, pero al menos algo hay que empezar a conocer, pero no solo de lo que es la empresa como tal, como núcleo, como organismo, sino de qué es lo que es el sector, de lo que se considera que se debe de conocer para entender el mundo de la automoción. Esto a veces es un poco más complicado cuando no tenemos a un Community Manager interno, sino que lo que tenemos es un servicio subcontratado a un freelance o a una agencia externa. Imaginaros una agencia o un freelance que desde luego trabaja para varios clientes. A veces es complicado
porque se tiene que formar primero según el perfil de la marca o del cliente que está llevando, y esto se considera que es una cosa que hemos de hacer, porque desde luego si quiero hacer bien el trabajo, ya sea para cualquier cliente, tenga el perfil que tenga, desde luego tengo que nutrirme primero de los conocimientos sobre ese sector para poder realizar desde luego unos contenidos buenos y de calidad. Redacción, por supuesto, como en todos los sectores, pero en este muchísimo más. Se debe escribir bien y además hay que tener gusto o pasión por hacerlo, porque ahí se nota realmente si lo que estás haciendo es simplemente un trabajo o te apasiona el escribir y el crear contenidos. Creatividad, muy importante. No es solo el hacer según las cosas te van marcando, que también, por supuesto, hay una estrategia definida que te la va a marcar un social media manager, pero también tienes que ser creativo. Hay que saber hacer campañas, saber cómo llegar al público, hacer estas acciones puntuales en redes sociales que inciten a los usuarios a participar en las redes y te den su opinión. Tener un punto geek, por supuesto, deben conocerse medianamente las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque tenemos que estar al día. Nosotros nos pasamos el día navegando y leyendo, viendo nuevas herramientas que surgen todos los días. Por supuesto, las actualizaciones. No hay día, desde luego, que no haya una nueva actualización de un sistema, de un servicio. ¿Qué iba a decir de las redes sociales? Por ejemplo, Facebook, cuando está cambiando las normas y está actualizando nuevas funciones cada día. Por lo tanto, hay que estar siempre al día y estar pues bueno, muy bien informado de todo lo que va ocurriendo, y para ello, desde luego, te tiene que gustar. Tiene que gustar un punto, ya no solo para cumplir lo que son las horas de tu trabajo, sino que para también, en tu tiempo libre, sigas siendo un poco friki y sigas conectado para seguir enriqueciéndote y nutriéndote de estas nuevas tecnologías. En cuanto a otra de las características, hablamos de lo que es la cultura 2.0. Se dice que se debe conocer las normas, por lo menos básicas, de lo que es la conducta de la web 2.0. ¿Qué es la web 2.0 o lo que es la cultura 2.0? Bueno, pues entendemos como tal, por ejemplo, la que se basa en ciertas normas establecidas. Por ejemplo, y volvemos un poco a retomar esta idea, escribir, en nuestro caso, un castellano correcto, no solo con una buena redacción, sino importantísimo, sin faltas de ortografía, algo que desde luego se castiga muchísimo en redes sociales, y se habla mucho de cuando algún community manager hace alguna entrada o publica algún contenido con algún error gramatical muy grave. Enfatizar las emociones, por ejemplo, esto es muy importante. Hay que cuidar mucho el tono del mensaje, ya que al estar escrito se puede malinterpretar. Por tanto, es recomendable el uso, por ejemplo, de emoticonos para simular dicho tono. Muchas veces nos ocurre a nivel personal, por ejemplo, todos podemos pensar en ellos, o cuántas veces nos han mandado a alguien algún WhatsApp y nos quedamos leyendo porque no sabemos exactamente qué ha querido decir, y muchas veces esa frase se malinterpreta porque no sabemos el tono de la persona que nos lo está diciendo, porque no la estamos escuchando. Por tanto, hay que intentar enfatizar con otra serie de argumentos, escritos en este caso, para que se entienda perfectamente si es un mensaje con ironía, si es un mensaje de humor, si es algo más serio, para que al cliente o el usuario o el seguidor le quede realmente claro. Ser honesto, humilde y generoso, 3 valores fundamentales en lo que es el mundo de los medios sociales. ¿Por qué? Porque los clientes, los usuarios o los seguidores de redes sociales valoramos la transparencia y sobre todo el reconocimiento de errores cuando haga falta. Esto es fundamental, también lo veremos cuando hablemos de crisis de reputación. Es fundamental cuando se comete un error, cuando la marca ha metido la pata. Lo mejor, por supuesto, es jamás intentar ocultarlo, jamás borrar comentarios o intentar ocultar las pruebas, sino directamente atajar bien la crisis, hacerlo rápido y, desde luego, reconocer los errores. Luego ya vendrán una serie de pasos que veremos poco a poco, como será el pedir disculpas, bueno, y una serie de pasos que son imprescindibles, pero sobre todo ser transparentes, ser honestos y ser humildes. Y desde luego también hablamos de la cultura colaborativa, compartir, siempre lo hablo, yo creo que lo hemos hablado ya en varios vídeos. El hecho de compartir enriquece, y nos enriquece a todos, no solo a uno, sino a todos los profesionales que trabajamos en este sector. ¿Por qué? Porque si compartimos tanto información como activos digitales, realmente estamos aportando valor a la marca y facilitamos ese término que siempre también utilizo de la co-creación. No solo la marca está creando contenidos, sino que también hacemos que el usuario se convierta en un prosumidor y también nos genere contenido a nosotros, la marca. También es importante, y esto debe de quedar muy claro, que hay ciertos temas que, en este caso de lo que es el community management, deben quedar como temas tabú, que son la política, el sexo y la religión.
Desde luego, si somos la marca o la voz de una empresa, no podemos hablar de estos temas como si fuera un tema personal, porque estamos poniendo en riesgo y en peligro la reputación o el branding de la marca. Pero es más, yo lo aumentaría y lo llevaría también a una recomendación, lo que es al ámbito personal propio de cada usuario del social media o de las redes sociales. La verdad es que tratar estos temas en general, en cualquier canal de social media, puede afectar muchísimo a lo que es la identidad digital y a nuestra marca personal, salvo que indudablemente nos dediquemos al mundo de la política o algún tema que, como es obvio, tenemos que tratar y publicar sobre estos contenidos. Pero sí que es verdad que si simplemente, bueno, pues somos expertos y profesionales de otros temas, marketing, comunicación, publicidad, prensa, hay que intentar hablar lo menos posible de estos temas en nuestros perfiles, en nuestro timeline de las redes sociales. Aptitudes sociales, vamos a ellas. Unas son las técnicas, que más o menos se pueden adquirir, pero esta ya es más difícil porque son intrínsecas en la persona, con lo cual tenemos que contratar a una persona que intentemos ver que realmente cumple con estas aptitudes sociales y estos valores. Por ejemplo, ser un buen conversador, un buen comunicador social. Hay que saber escuchar, primero importantísimo, para luego saber responder. Ser empático es imprescindible, ser capaz de ponerse en el lugar de un cliente en un momento dado y actuar en consecuencia para el problema que tenga con nuestra marca o con nuestra empresa. Ser asertivo es muy importante también, a veces la capacidad para defender realmente las ideas que tenemos y nuestra estrategia si lo tenemos que hacer ante cualquier persona, porque la verdad es que esta es una profesión que muchas veces no se sabe a qué departamento debe estar adscrita. Hay veces que podemos encontrar en empresas que al community manager lo ponen con el departamento de marketing, a veces con el departamento de comunicación, a veces no saben demasiado y lo ponen con el departamento de informática. Y sí que es verdad que a veces nos toca lidiar y luchar con muchos jefes y con muchos directivos o con muchos clientes, incluso si somos freelance o somos agencia externa, y debemos tratar de hacernos entender y comprender realmente por qué consideramos que esto es una mala estrategia y estas pautas no se pueden realizar. Moderador también es importante, tenemos que ser capaces de mantener un ambiente cordial en lo que son todas las comunidades virtuales que gestionamos, ya sea solamente con la marca o ya sea entre los propios usuarios, entre los que se genere algún foro de debate o alguna crítica un poco con un tono más elevado. Hay que saber gestionar también este tipo de situaciones. Ser colaborativo, volvemos a repetir este término que es tan importante, capaz de trabajar en equipo indudablemente, colaborar y compartir tareas con otros departamentos. Nuestra estrategia va a estar muy aliada con las estrategias de comunicación y de marketing, por tanto vamos a tener que estar trabajando constantemente con los compañeros de estos departamentos y luego cuando hayamos hecho nuestras mediciones, nuestras monitorizaciones y hagamos los informes, los tendremos que ver seguramente con los compañeros del departamento de analítica para que veamos el qué está funcionando, el qué no está funcionando y ya cambiar o no cambiar la estrategia para el siguiente periodo de investigación. Agitador, sin que suene desde luego mal la palabra, hay que ser capaz de incentivar la participación de la comunidad, de idear, por ejemplo, call to action, lo que son los CTAs, para crear un espacio vivo y dinámico, e intentar siempre estar pensando en acciones que realmente hagamos que nuestra audiencia, nuestros seguidores interactúen, no sean simplemente unos seguidores pasivos que en su día hicieron me gusta a la página en Facebook y ya nunca más han vuelto a establecer ninguna relación con la marca o con la empresa. Y hay que ser resolutivo. Desde luego hay que ser capaz de dar una respuesta de forma rápida y adecuada en cuanto veamos el problema. A veces no somos nosotros quien tenemos que resolver ciertas crisis, pero sí que tenemos que intentar separar lo que es el tema realmente importante de lo que es algo más superficial, que lo podemos atajar nosotros, y si en el caso de que vemos algo que es ya realmente importante, que va más con el mensaje o la idea corporativa de la propia marca, ponernos en contacto rápidamente con el departamento que sea para que ellos ya tomen la rienda y manejen ese asunto lo antes que puedan. Podemos ver este gráfico que un poco resume lo que son estas cualidades que hemos intentado describir y que son lo que se llaman las 7 Cs del Community Management. Es una idea de territorio creativo y desde luego recoge perfectamente todo lo que hemos hablado y añade algunas muy importantes, como son la de contenidos, que se da mucha importancia, como vemos, en primer lugar, y la del cariño.
desde luego hay que amar la marca, hay que sentir pasión por la marca y ello se nos va a notar y nuestros seguidores lo van a notar. Y las otras más o menos las que hablábamos, cultura 2.0, conversación, creatividad, el carácter, por supuesto, y la constancia. Y por último, en la última imagen, quiero simplemente que nos fijemos que cuando habla de conocimientos, si nos fijamos, aparecen términos que realmente deberíamos tener un conocimiento básico. Como he dicho, es imposible que seamos licenciados en marketing, en publicidad, en comunidad, en comunicación, perdón, en informática, no se puede. O bueno, si tenemos todo, desde luego tenemos un verdadero tesoro y hay que retenerlo en nuestra empresa. Pero sí hay que tener unos conocimientos básicos, una base un poquito amplia de ciertos sectores o ciertas ramas, como puede ser el marketing, la publicidad, la comunicación corporativa, lo que es todo el mundo online y desde luego, como decíamos, del sector, de la marca a la que representamos.